¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, en Austin, Texas, el 1530 de AM o 95.1 de FM. También puedes estarnos escuchando a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde también estaremos a través del chat recibiendo todas tus participaciones, comentarios y preguntas. El día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablarte, no para continuar, sino para iniciar este nuevo tema de trabajo, responsabilidad y placer. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, ¿tú cómo estás? Bien, aquí a gusto, a mitad de la semana. Y bueno, también como es mitad de la semana, hay regalito. Se trata de un libro que se llama 100 autores mexicanos. 100 autores... Autorretratos. Sí, tienes toda la razón, 100 autorretratos mexicanos. Es un récord visual por las artes plásticas del siglo XX en México que muestra una amplia diversidad de formas en las que un grupo de grandes maestros del arte nacional se han representado a sí mismos. Por aquí puedes ver el libro, viene tanto en texto como todas las imágenes de los autorretratos de estos mexicanos, de estos artistas mexicanos. Bueno, si quieres participar por este libro, solamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías, los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, si estás fuera del área metropolitana de Guadalajara, 01 800 727 54 20, y para las personas que se comuniquen a través del chat o del Twitter, que es @desde tu mirada, les pedimos nos pongan su nombre real y también su teléfono para poder participar, así como por cualquiera de las vías contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Qué te parece, José Luis? ¿Qué crees, cómo crees que se pueda como nivelar la cuestión de el trabajo y el placer? Me parece bien, me parece una buena idea. ¿Cuál crees que es una buena manera de poder tener como un equilibrio entre trabajo y placer en la vida? Esta pregunta para que participes y puedas, también estar participando por este obsequio. En los días anteriores estuvimos hablando a propósito justamente del desempleo y tocábamos la parte en donde no necesariamente se trata de seguir con todo este culto del sufrimiento, ¿no? Y pensar que todas las personas deberían estar con jornadas extenuantes, que deberían de estar partiéndose la espalda para entonces considerarles personas productivas o que están haciendo bien en su vida. Verdaderamente tanto el extremo de el descanso, sería como en esta idea tanto hedonista como de placer, el extremo de placer entre comillas, como el extremo de fatiga, pues nos llevan a final de cuentas a esta pulsión de muerte desatada, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que está constantemente en la nada, que no quiere ninguna obligación, ninguna responsabilidad, ningún límite, es una persona que finalmente queda como desatada de todo, desatada no en el sentido de desborde, sino desatada en el sentido como sin anclas, sin nada que lo sostenga, sin puntos de referencia. Y esto no es definitivamente una actitud que vaya en pro de la vida. ¿Por qué? Bueno, se puede ver a estas personas como quedan como en una especie de limbo, como en una especie de éxtasis que normalmente lleva literalmente, psíquicamente y físicamente a la destrucción, ¿no? A la autodestrucción, a final de cuentas. Tampoco habría que cargarse hacia la parte de estar constantemente ocupado. También hay personas que para mitigar la angustia, normalmente no se dan cuenta que es para mitigar la angustia, pero pasan constantemente de una actividad extenuante a otra, hasta que el dormir se convierte como en una especie de quedar noqueado más que dormir, para luego levantarse e iniciar en lo mismo, ¿no? Es como una forma de saturarse para no pensar en nada. Creo que puede ser menos destructiva, al menos menos evidente en su destructividad esta otra forma. No obstante, también nos habla de que hay una enfermedad ahí operando, ¿no? Por supuesto, pero va quedando como tapada de alguna manera por la perfecta excusa para
desconectarnos de todo, ¿no? El trabajo. Fíjate, Gaby, el día de ayer nos llegó una participación, nada más que nos llegó ya al final, ¿no? Cuando estábamos hablando sobre chat, trabajo ¿verdad? y depresión. Sí, Tere, ojalá y todavía nos estés escuchando, nos decía ella: hace algunos años tuve un accidente y no pude trabajar por un año, ya que no me daban empleo porque no podía trabajar. Y me deprimí mucho, me sentía inútil y dependiente. Y apenas siento que me estoy recuperando. En ese momento no tenía ni para terapias. Fue muy difícil, empecé a vender ropa por catálogo y una vecina no me pagó, así que me quedé con una deuda de tarjeta de crédito y sin poder trabajar. Fue muy difícil, estaba muy molesta con esa persona. Me tomó un tiempo perdonarle, ya que me robó en el momento que más necesitaba el dinero. Me puse a vender en el tianguis. Y yo veo que hay personas que andan pidiendo en la calle dinero cuando no tienen ningún problema físico. Eso me molesta. Poco a poco salí adelante con el apoyo económico de la familia. Me pegó muy duro en mi autoestima. Muchas gracias, Tere, por compartirnos tu testimonio. Y pues sí, esa es una de estas cosas terribles en las cuales se puede llegar a caer, ¿no? A través del desempleo, porque en un intento, ¿no? Realmente en un intento como de salir, de hacer este tipo de cosas, no nos damos cuenta y andamos muy desesperados y a veces hacemos cosas que tal vez digo, buenos y sanos, ¿no? Si no estuviéramos necesitando el dinero no haríamos. ¿Quién sabe cómo fue esta situación con esta vecina que te quedó debiendo esa cantidad de dinero, Tere? Pero yo creo que si no hubieras estado en esta apresurada necesidad, tal vez hubiera sido distinta la manera en la que se hubiera podido abordar todo esto. Pero realmente es muy, muy, muy problemático por todo lo que se va cargando atrás. ¿Sí ve? O sea, ya de por sí uno está herido, apachurrado y todavía tenemos que salir adelante. Realmente esto es muy, muy, muy complicado y así como tú nos dices, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que están pidiendo dinero en la calle? Y que aparte, si se fija o si usted ha escuchado, ha tenido la oportunidad, hablan de ese tipo de actividades como su trabajo, ¿no? Ya me fui a trabajar, ahora en el trabajo saqué tanto, aunque sea una actividad de estar mendigando. Acá es interesante porque justamente se aplica con lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? Es buscar y de repente caer en esta trampa, en este vicio, de tener todo con el mínimo esfuerzo, pero con un mínimo esfuerzo no importando que sea todo lo que se sacrifique, ¿no? Y ahorita pensando en el trabajo y la responsabilidad, ¿no? Trabajo, responsabilidad y placer, tal cual como sería nuestro tema del día de hoy, es interesante cómo hay diferentes posturas al respecto de esto, ¿no? Hay personas que dicen, es que tu trabajo es algo que tú debes de disfrutar ampliamente, que debes de estar muy feliz en el lugar en el que lo estés haciendo o con la tarea que estés desempeñando, para que así puedas estar trabajando a gusto, que te paguen por hacer algo que tú disfrutas. Por supuesto que esta es una alternativa viable, ¿no? Pero yo creo que acá de repente podemos caer en algo. Si usted lo que más le gusta en el mundo es hacer galletas, lo que más le gusta, le puedo asegurar que no es por la mera actividad de hacer galletas. Lo que le gusta es justamente todo lo que está alrededor, el tomarse su tiempo, tal vez, el poderla compartir con sus familiares, con sus amigos, con quien usted guste, y por eso es que nos gusta hacer galletas. Hay algo curioso cuando nosotros estamos en un tipo de trabajo, que puede ser que disfrutemos ampliamente de esto, pero si no nos damos cuenta de cómo estamos llevando el ritmo de las cosas, se puede generar una responsabilidad muy agobiante, que realmente no va a haber nada tan divertido, ni nada que nos haga tan felices, que nos vaya a durar para siempre, como para no tener que preocuparnos por esto. Así que vamos a estar viendo qué dinámicas son las que pueden estar ahí involucradas para que justamente podamos tener este equilibrio de una manera distinta. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de trabajo, responsabilidad y placer. Te recuerdo, estamos obsequiando el día de hoy este libro 100 autorretratos mexicanos. Para participar únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de las vías y explicarnos cuál crees que es una forma de poder como llevar un buen equilibrio entre placer y trabajo. Para las personas que nos están escuchando en Austin, Texas, si nos quieres participar, si quieres hacernos algún comentario, tenemos una línea directa para ti, que es el 512-215-4909. Y también recordarte, a ti que nos escuchas desde Austin, que ya estarán al aire 3 nuevos programas. Se estarán transmitiendo exclusivamente para ustedes, con temas y situaciones que vive su comunidad.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde está Zona Positiva, un programa para crecer en valores como persona y en familia. Los sábados a las 10 de la mañana el programa Entre Paisanos, donde se dará información y orientación sobre la prevención y tratamiento de las adicciones. Y los sábados a las 11 de la mañana Platicando y Cocinando en Español, un reencuentro con nuestras raíces y estilo de vida con la chef Ileana de la Vega. Escúchanos por el 95.1 de FM y el 1530 de AM Radio Mujer Austin. Y bueno, continuando con el tema del trabajo y el placer, tú decías, José Luis, que aunque exista algo que puedes disfrutar mucho, si sencillamente lo quieres transformar, como que a veces se trata de hacer esta lógica, ¿no? Bueno, pues si a mí me gusta mucho, qué sé yo, dibujar, o me gusta mucho bailar, bueno, pues entonces esto es lo que voy a hacer mi trabajo, y ya con eso me voy a reasegurar de no sufrir ningún percance y de no tener ninguna especie de sufrimiento alrededor del hacerme cargo de mí mismo. Pues no, verdaderamente no se trata exclusivamente de eso. Por supuesto, es mucho más saludable que se trate de algo que te gusta, que disfrutas hacer. Sin embargo, el hecho de trabajar tiene connotaciones distintas. Por ejemplo, el hecho de sostenerte a ti mismo. Quiero decir que el que disfrutes la actividad no significa que necesariamente y de gratis, que si esa actividad se convierte en tu trabajo, te va a empezar a gustar trabajar, porque trabajar ya tiene cierta connotación. Hay muchas personas a las que el simple hecho de pensar que tienen una obligación, que tienen que cumplir con ciertos requisitos, que tienen que cumplir con cierto horario, a lo mejor si lo pueden hacer como de nada más por ayudar a alguien o por adherirse, bueno, se pueden sentir como con esta libertad, ¿no? Y es una cuestión curiosa porque, por ejemplo, hay muchas personas que pueden estar en trabajos como voluntarios que les implican bastante esfuerzo, que les implican desmañanarse, que les desgastan bastante. Y siempre y cuando sea con este título de voluntario, esto da suficiente desahogo como para que la persona no se sienta amarrada y se sienta más tranquila a llevarlo a cabo. Finalmente, quizás los horarios, las exigencias, todo lo demás es idéntico a que si, por ejemplo, te estuvieran pagando por eso o si estuvieses recibiendo algo realmente por eso. Pero el simple hecho de saber que no estás obligado, que no tienes ningún compromiso fuera de tu voluntad con esta actividad, con esta institución, etcétera, bueno, da una tónica totalmente distinto. El hecho de saber, por ejemplo, que lo que tú hagas o dejes de hacer va a reflejarse en si puedes pagar la renta, en si puedes, eso ya le da una dimensión totalmente distinta, y en muchas ocasiones no es la actividad en sí misma la que puede llegar a quitar el sueño a alguna persona, sino justamente el saber que depende de él y que depende de ella el sostenerse a sí mismo o a sí misma, o bien sostener a la familia. Esto puede llegar a ser tan agobiante como para hacer que cualquier actividad se pueda volver como pesada y lúgubre y desesperante, ¿no? Finalmente, ahí habría que pensar qué es lo que se está rehuyendo. Esta persona no es que rehuya el esfuerzo como tal, sino el compromiso. El hecho de pensar que no es si quieres hacer esto, sino que ya generaste un compromiso con una institución, con una persona, y que esto ya de alguna manera te ancla. Me explico, son como ataduras, y muchas veces las personas así es como lo describen, justamente, que se sienten atados, que se sienten obligados. Verdaderamente las ataduras son hasta cierto grado necesarias. Hace rato yo hablaba de este experimentarse como desatado, pero no un desatado de desfogado o de que esté haciendo mucho relajo, sino como un estar sin nada que te sostenga, sin nada que te dé ancla. Sí es necesario para nosotros tener al menos ciertas ataduras, en el sentido de que eso nos permite
tener como noción de nosotros mismos, saber hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, en dónde es arriba y en dónde es abajo, porque si estamos nada más flotando como un globito lleno de helio, sin saber en qué dirección o en qué sentido o dónde estamos parados, eso nos enloquece. También, si nos atamos demasiado, eso deja como en un mutismo el deseo, ¿no? Deja en una cosa bastante deprimente. Y fíjate, Gaby, ya estamos teniendo participaciones, nos dice América. Hay que equilibrarlo respetando las horas de trabajo y cuando sean horas de descanso estar con la familia y gozarlos al 100. Pienso que hay un tiempo para cada cosa. Muchas gracias, América. Sí, justamente ahí podríamos entender una de las maneras en las cuales podemos más o menos entender cómo equilibrar esta parte del placer. Porque, como le venía diciendo en el bloque anterior, realmente no hay actividad que vaya a ser tan divertida, tan generadora de felicidad que podamos hacerla el resto de nuestros días y seguir obteniendo este placer a lleno, ¿sí ve? A manos llenas. No va a haber nada. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera siempre tenemos ¿cómo lo podríamos decir? Como tirar una piedra y luego ir a recogerla y luego tirar más lejos, ¿no? Todo lo que tendría que ver con nuestro deseo de alguna manera va funcionando así. Es como, a usted nunca le ha pasado por la cabeza de repente cuando atravesamos por una de estas panaderías que huelen delicioso o alguna fábrica de chocolates o alguna cosa así que decimos, ay, qué padre debe de ser trabajar allá adentro todos los días oliendo a chocolate. Imagínese, todos los días oliendo a chocolate, llega un punto en el que ya, el chocolate perdió su encanto. Es más, tal vez usted haya hecho el intento de decir, cómo me gusta esta canción o cómo me gusta esta comida, y la escucha hasta la saciedad. Hay muchas personas que tienen una increíble tolerancia para hartarse de las cosas, pero tarde o temprano ya no es la misma sensación la que nos da como fueron las primeras veces, y esto va perdiendo, digamos, como su potencia, su intensidad, y esto es algo muy normal. Acá lo interesante es cómo dentro del trabajo podemos nosotros tener una actividad que realmente disfrutemos mucho, y evitar que esto suceda. ¿Cómo se puede evitar que esto suceda? Bueno, para empezar, me gustaría seguir con esta parte que nos dijo América, ¿no? Hay que dedicarle un tiempo, y un tiempo limitado. Fíjese cómo aún las actividades recreativas, si nosotros buscamos hacerlas desmesuradamente, si decimos, bueno, estas vacaciones, tengo un mes de vacaciones, qué padre sería, ¿no? Pero tengo un mes de vacaciones, todos los días de este mes de vacaciones voy a ver todas las películas que me he perdido. Ya los 3-4 días ya vamos a estar con los ojos pachichis, queriendo salir a que nos pegue un ratito el sol seguramente, ¿no? Esto es muy distinto que cuando vamos al cine, por ejemplo. Cuando vamos al cine, si se fija, es toda la experiencia de ir, nos tomamos algún refresquito, nos damos una vuelta, vemos tiendas, llegamos, vemos el cine, salimos, platicamos de la película, tal vez nos vamos a algún otro lado a comer algo, o hacemos otras cosas en el camino, y eso es lo que va haciendo la experiencia. Con el trabajo igual, y con cualquier otra actividad es lo mismo. Realmente, parte de lo que se disfruta, así como se lo había dicho con esto de hacer galletas, no es la mera actividad en sí, ¿sí ve? Sino todo lo que nos va acompañando. Y ahí es en donde podemos ir haciendo como si fuera, ¿cómo lo podríamos decir? Como racionar estos momentos, ¿sí ve? Si nosotros le abrimos a la llave constante de todo lo que nos puede llegar a ser placentero, va a llegar un punto en el que ya no va a ser placentero, porque el placer funciona alrededor de el aplazar nuestros instintos, de poder, digamos, postergar las satisfacciones. Si nosotros vivimos constantemente satisfechos con algo, pierde su influjo, pierde su capacidad de generar este gozo. Entonces, ¿qué pasa? De la misma manera que podemos estar comiéndonos un chocolatito tal vez de nuestra caja de chocolates y al día siguiente comernos otro, es muy importante que aunque el trabajo lo estemos disfrutando infinitamente, podamos tener nuestros horarios. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un lugar, eso le va a dar como la expectativa de lo que podemos hacer. Esto, por supuesto, en el caso de que disfrutemos mucho de nuestro trabajo, pero acá también hay otra cosa muy importante. Hay trabajos que no son, pues, divertidos, para empezar, ¿no? Tal vez nos pueden traer muchas satisfacciones, y ahí, ¿cómo le podemos hacer si no es algo que nosotros pudiéramos decir lúdico? Ahí algo se debe de poder hacer. Regresando al bloque comercial, continuamos con este tema. Volvemos.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de trabajo, responsabilidad y placer. Recuerda, tenemos un libro de obsequio para ti, 100 autorretratos mexicanos. Si quieres participar por él, solamente comunícate a través de cualquiera de las vías y contesta la pregunta: ¿cuál crees que es la manera más saludable de poder como irte racionando el trabajo, la responsabilidad y el placer? Por favor, tenemos aquí... Literalmente son 100 autorretratos. Sí, literalmente son 100 autorretratos, así es. Aquí tenemos algunas de sus participaciones, nos está compartiendo Gloria. Hay que darle su espacio a cada cosa para no saturarnos de lo mismo y ponerle empeño a las cosas. Felicidades, Gaby. José Luis, muchas gracias. Gracias. Gloria. Elisa nos dice, para lograr el equilibrio hay que tener presente que estás logrando cubrir las necesidades básicas de la familia. Ojalá fuera el trabajo deseado. Fíjate, Elisa, que tú tocas una parte importante, que en muchas ocasiones, efectivamente, en función de la situación que se puede estar pasando, a veces no es en lo que más deseas que vas a poder ponerte a trabajar inmediatamente. José Luis, tú al día de ayer pensabas, por ejemplo, en las personas que estudian cierta carrera y saliendo no encuentran trabajo de eso, y bueno, existe la necesidad de meterse a trabajar en otra cosa mientras tanto. Esto es una realidad, y es una realidad que muchas personas lo pueden vivir como algo que aplasta de entrada, como que aplasta las ilusiones, que aplasta los sueños, pero que también se puede ver como un proceso de ir escalando. Finalmente, tú puedes tener un gran gusto por hacer cualquier cosa, así sea una situación poco teórica. De todas maneras necesitas práctica, necesitas tener ciertos estudios, a lo mejor no universitarios, pero sí necesitas tener una instrucción que te permita realizarlo de la manera correcta, porque una cosa es que te guste mucho hacer algo y otra cosa es que sepas hacerlo bien. Esto es muy, muy distinto. Y a veces, cuando hay algo que te gusta mucho, que te llama mucho, y al intentarlo hacer no te sale, la frustración puede llegar a ser tan grande que se baja todo el deseo. Ahí estaríamos hablando de una tolerancia a la frustración muy, muy corta, que lamentablemente hace que la persona entre en un ciclo de constante frustración, porque es una renuncia tras renuncia tras renuncia, y esto por supuesto que deja a la persona sin sentirse en lo más mínimo realizada, sin sentirse en lo más mínimo como con esta satisfacción de llevar a cabo algo. Y también tocas otro aspecto importante, que aquí hay algo, hace un momentito yo comentaba, a veces no es tanto el trabajo en sí lo que puede generar cierto hastío o cansancio en la persona, sino el peso de la responsabilidad, justamente. El pensarse en la responsabilidad, el pensarse responsable de uno mismo o de otras personas, a muchas personas les despierta un cierto aire como de indefensión, como de sentirse solos en el mundo, lejos de lo que verdaderamente debería de despertar. Hay muchas personas, por ejemplo, usualmente se da más en las mujeres que en los hombres, por la estructura que aún a estas alturas tiene nuestra sociedad, en donde la mujer tiene como cierto miedo de salir a trabajar. Y es literalmente un miedo de salir a trabajar. Normalmente son mujeres que se pueden aventar una jornada de trabajo verdaderamente extenuante, no de 8 ni de 12 horas, una jornada de trabajo en casa verdaderamente extenuante, que se encargan de todos los quehaceres de la casa, que se encargan de comida, de llevar a hijos de colegio, de tener absolutamente todo en orden, y que de todas maneras sienten como esta frustración de no poder realizarse, esta frustración de estar como encerradas, como sometidas. Se sienten sometidas, además también eso se desplaza al área económica, porque dependen económicamente
del trabajo del marido. Y en ese sentido es como que se viviesen muy devaluadas, como que no tienen lo propio, como que no hacen, como que no fuesen buenas para trabajar. Este es el tipo de casos en donde hablo a propósito de la responsabilidad, de cómo puede pesar el mero concepto de la responsabilidad más allá del esfuerzo físico que realmente lleves a cabo, porque finalmente aquí se hace como una especie de espejismo, como un engaño, un autoengaño, porque verdaderamente en trabajo y en esfuerzo físico se están llevando por mucho la mayoría de los trabajos que podrían estar teniendo fuera de casa. Es mucho más extenuante, es mucho más absorbente, es constante. No hay a veces estas mujeres que se lo toman como una cosa tan rígida y estricta, no tienen un minuto de descanso más que el rato en el que están dormidas. Y esto, si no se levanta algún niño a pedir algo, se levanta como resorte para ver qué se le ofrece. Entonces, aquí podemos ver que no es que la persona tenga como este tedio o esta flojera, tiene mucho miedo y probablemente se siente como muy indefensa con el hecho de pensar de que ella podría por sí misma ser responsable, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, Gaby, yo siempre que escucho esto del trabajo de casa, me voy dando cuenta de otro lugar en el cual no se puede establecer este equilibrio, ¿no? Si nosotros vamos pensando en nuestra relación con los hijos, por ejemplo, o en nuestra estadía en casa como un trabajo, y un trabajo que no cesa, ahí otra vez tenemos esta fórmula perfecta para echarnos a perder lo que podemos disfrutar de todo esto. ¿Sí ve? Es muy importante poder entender que por un lado están las labores domésticas, ¿no? Por ejemplo, el lavar, trapear, barrer, hacer de comer, ¿no? Este tipo de cosas, por supuesto que van a ser una labor doméstica y un trabajo, ¿no? Y un trabajo para la cual, bueno, uno puede contratar a una persona o lo puede hacer uno mismo. Por lo tanto, ella es un empleo. Pero hay muchas personas que llegan a sentir el hecho de cuidar a los niños como un trabajo, ¿sí ve? Es como si fuera esta responsabilidad, así como si estuviera uno yendo a trabajar de 8 a 8 de la noche, ¿no? Y pensar que no hay manera de esquivar este tipo de responsabilidad, que se vuelve una carga constante. Y ahí también vamos a poder ver hacia dónde está apuntando el deseo de cada persona. Por un lado están las labores del hogar, ¿no? Que por supuesto se necesitan hacer. Hay personas que ahí es en donde yo creo que se agobian demasiado, en el pensar que la casa o el lugar en el que están debe estar constantemente como si lo hubieran terminado de lavar, ¿sí ve? Y de repente si el niño pues ya se le tiró un vasito de leche o algo, no basta con darle con un trapo, sino que es otra vez sacar el trapeador, otra vez desinfectar, otra vez lavar el trapeador y volverlo a guardar. Entonces, cada que un niño tira un vasito de leche o cada que un niño llega con sus patitas sucias de la calle, se vuelve una cosa interminable. Y ahí sí, por supuesto que estamos para volvernos locos y querer ahorcar a los chamacos, porque qué están ensuciando mi trabajo. Pero fíjese cómo ahí realmente puede caer en una situación de obsesión con la limpieza. Y no tanto con el hecho de, en la mañana, barro, trapeo, hago la comida y hasta mañana vuelve a pasar eso mismo. Hasta mañana y si queremos, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque también es esta idea de que se está ensuciando como si tuviéramos un sitio de construcción la casa. No, tal vez no sea este el caso, y si lo es, pues bueno, habríamos de poder calendarizar este tipo de actividades. Pero acá, a mí lo que me suena más curioso es esto, es el pensar que el cuidar a los niños se sienta como trabajo. Definitivamente es una responsabilidad, pero es algo que es parte de la vida, ¿sí ve? Si queríamos tener hijos, viene con esta idea de que los vamos a tener que cuidar, y de que parte del deseo de tener hijos es cuidar hijos, ¿sí ve? Por ambas partes, y ahí es otra cosa en donde se rompe el turrón, porque de repente es el deseo de uno de los dos tener hijos, y el deseo de ninguno de los dos cuidarlo, ¿no? Y se vuelve un asunto para hacer un pleito constante de que si el niño ya se ensució el pañal y ahora quién se lo va a limpiar, ahora tú se lo vas a limpiar, yo se lo voy a limpiar, yo se lo limpio diario, límpiaselo una vez. ¿Por qué? Porque vamos quedando con esta idea de que nos echaron encima una responsabilidad que no queríamos. Si hay una pareja, si hay una familia en la cual se pueda dividir esta responsabilidad, podríamos entenderla desde la pareja que los dos quieren tener un hijo, ¿sí ve? Es como cuando, digo, es una analogía medio chistosa, pero es como cuando tenemos un perrito nuevo.
cuando tenemos un perrito nuevo, todos lo queremos sacar a pasear. Todos queremos estar jugando con el perrito, todos nos estamos peleando por el perrito, por la atención del perrito, que si le doy de comer, que si no. ¿Por qué de repente vamos pensando que el hecho de que sean seres humanos, y seres humanos que nos van a dar una satisfacción mucho mayor, se vuelve una monserga? Ahí, principalmente yo creo que tendríamos que verlo con el deseo, porque una vez más, si se está viviendo eso como un trabajo y no como un aspecto más de nuestra vida cotidiana, hay algo de lo cual, bueno, seguramente no hicimos una de las mejores elecciones y tendríamos que reafinar qué es lo que está pasando ahí y ver cómo se va viviendo esa responsabilidad como una parte de la vida o como si realmente fuera un trabajo, ¿no? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresando continuamos con el tema. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, donde hemos estado hablando acerca del trabajo, responsabilidad y placer. Tienes todavía unos minutitos para anotarte por este obsequio. Es un libro llamado 100 autorretratos mexicanos. Puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestarnos a la pregunta: ¿cuál crees que es la manera más saludable de poder equilibrar el placer y el trabajo? Elba nos está compartiendo tener algo de amor para hijos y esposo y tener responsabilidad. Hay que ayudar al marido también, poniendo amor todo se logra. Muchas gracias, Elba, por tu participación. Y bueno, a propósito de esta cuestión de la responsabilidad y cómo puede llegar a pesar en sí mismo la idea de ser tú el responsable o de ser tú el proveedor o la proveedora, más que el esfuerzo físico que le estés invirtiendo, porque verdaderamente puede que seas una persona que invierte bastante de su esfuerzo, pero le rehúye a la idea de la responsabilidad. Habría que pensar en algo. Verdaderamente el hecho de saberse capaz, de saberse con la capacidad y con el poder que verdaderamente aporta como esa sensación de poder, de logro, el hecho de saber que puedes transformar tu dedicación y tu esfuerzo, los puedes materializar en bienes, lo puedes materializar tanto en comida, lo puedes materializar en gustos, en salidas, en un auto, en un proyecto que tú tengas, así sea algo que va como de pequeña escala a gran escala. El hecho de tener algo que tú materializaste con tu esfuerzo, eso aporta un bienestar y lejos. A veces las palabras como responsabilidad, obligación, todas estas cosas como que suenan muy grandes y suenan como feas, ¿no? A muchas personas, pero llevan detrás de ellas una ganancia verdaderamente grande si lo sabes administrar. Creo que hay muchas personas que se viven como sometidas, que se viven en esta sensación desesperante, y el hecho de trabajar es como lejos, el adquirir ese tipo de responsabilidades y ese tipo de compromisos, lejos de representar una soga en el cuello, te quita la soga del cuello. ¿Por qué? Porque empiezas a sentirte con más libertad, empiezas a sentirte con más ganas, tienes más, como podríamos decirlo, como pretexto de salir. Una vez que ya estás afuera, te van a dar ganas, por ejemplo, de ponerte algo o de comprarte algo o de comer algo en particular que viste en el camino. Pero si te quedas encerrado, si te quedas como ciclándote en esa frustración, cada vez el ambiente alrededor tuyo se va haciendo más angosto y más denso, y cada vez te vas a ir convenciendo más de que no puedes. Verdaderamente esto es algo muy, muy, muy grave y que puede llevar a una vida de sufrimiento, porque además cuando una persona se experimenta así, se queda como en pausa. Ni hace realmente las cosas, pero está constantemente con la idea de es que ya debería de ponerme, es que ya debería, y en ese ya debería desgasta más que lo que habría desgastado hacerlo finalmente, ¿no? Y están en una pausa donde verdaderamente ni se dan el placer del descanso, ni se dan a la tarea de la responsabilidad o de llevar a cabo el trabajo. Yo creo que algo muy positivo es poder experimentar este placer en el trabajo y en lo que te procura el trabajo, en la capacidad y en el poder que te da el hecho de trabajar.
poder experimentarlo en un momento en el que aún no hayas adquirido demasiadas responsabilidades. Hay veces que, otra vez, por la estructura como de la sociedad, uno piensa que los pasos a seguir son tales que te sales de la casa, te pones a trabajar y tener hijos es casi al mismo tiempo, ¿no? Es una vez que te casas, entonces te sales de la casa, entonces te pones a trabajar y son como demasiadas cosas al mismo tiempo. Cuando tú te das la oportunidad, y bueno, habrá algunas personas de las que nos están escuchando que lo pudieron hacer así, otras para las que fue más difícil, pero si tú estás todavía en tiempo y tienes la oportunidad de asomarte al mundo laboral antes de que tengas ya cosas inminentes encima, porque es esta calidad de inminente lo que en muchas ocasiones asfixia. Antes de que tengas esa responsabilidad ya encima de ti, creo que te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es, ¿no? Pensar, no tengo que pedírselo a nadie, no dependo de nadie, puedo hacer esto en la escala en que ocurra en ese momento, por mí mismo, por mí misma, y de ahí se va adquiriendo como un tocar terreno, un conocer la cuestión del trabajo muy, muy distinta, una visión y una vivencia, creo, muy distinta acerca del trabajo, ¿no? Y una bienvenida que abre los ojos a la realidad, en donde si uno puede, es porque uno lo obtuvo, ¿sí ve? No porque los demás estén haciendo por uno mismo. Nos dice Miguel, autoconociéndose, madurando y definir qué es lo que se quiere. Esto sería una manera de equilibrar esta parte del trabajo y el placer. Y también tenemos más participaciones. Nos han llegado unas participaciones por el correo electrónico, nada más que están un tantito largas, no creo que las alcancemos a ver el día de hoy, pero quédese con nosotros, las vamos a ir sacando en los días venideros. Nos dice, ¿y qué pasaría? Nos dice Miguel, otra vez, ¿y qué pasaría si un universitario, por ejemplo, con todo respeto, una psicóloga, se da cuenta que la psicología no es su vocación, o que la apasiona y redescubre y confirma que su pasión es la música o el ballet, por dar un ejemplo? O que una señora casada a los 2 años se da cuenta de que no le va, no comulga con su marido, se da cuenta de que eligió inadecuadamente a su pareja. ¿Conoces a una señora, mamá, que disfrute, goce, se apasione por la maternidad, el maternizaje, todo lo que concierne a ser mamá? ¿Cuántas conoces? Realicé un sondeo pequeño preguntándole a las mamás si gozaban o si les apasionaba, y las respuestas son muy limitadas, y de cada 10, una. ¿Qué pasa? Que no querían embarazarse o ser mamá, y según eso muchas mamás aparentemente se muestran muy felices por estar embarazadas o angustiadas. Está un tantito complejo todo esto. Pero ¿qué pasa si nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no nos gusta? Pues suena como lógico, ¿no? Suena como muy a la mano la respuesta. Lo cambiamos, ¿no? Buscamos una alternativa. Si estamos estudiando algo y nos damos cuenta de que no es algo que nos esté siendo satisfactorio, que no vaya a ser enriquecedor en un futuro, pues lo cambiamos. Siempre, antes de hacer este tipo de decisiones, hay que pensar qué tan apurados estamos para hacer este cambio, ¿sí ve? No por decir que hoy me acabo de dar cuenta que mi verdadera vocación es hacer tazas, voy a echar a la borda 4 o 3 años de estudio, los que lleve, para dedicarse a este supuesto sueño. ¿Por qué? Por lo mismo que también podríamos entender esto que tú nos estás diciendo, Miguel, de las mujeres, que una de tu pequeño sondeo, una de 10, realmente estaba apasionada con el hecho de la maternidad. En nosotros, acuérdese que nuestro deseo no funciona como una vía, como si fuera una calle de un solo carril. No solamente va corriendo una cosa a la vez. Por ejemplo, una persona puede haber tenido ganas de ser madre y también pudo haber tenido ganas de seguir siendo la muchacha de 16 años y también pudo haber tenido ganas de ser astronauta. Estas 3 cosas van a la par, ¿sí ve? Lo radicalicé para que sonara realmente contundente, pero estas 3 cosas pueden ir a la par. En el camino nos vamos a dar cuenta de que algunas van a sufrir, algunas de esas no las vamos a alcanzar a hacer. La idea de ser feliz no es ser todo lo que nosotros queremos, porque eso es imposible, ¿sí ve? Si de estas 3 tuvimos que sacrificar 2 para conseguir una, y todavía después en el camino nos damos cuenta de que no era todo lo que nosotros queríamos, nos va a venir esta idea de que no era lo que yo hubiera escogido realmente, de que no fue, digamos, la elección correcta.
sin darnos cuenta de que nuestra historia, en el momento en el que tomamos esa decisión, aún haya sido una decisión por omisión, tal vez fue lo mejor que pudimos hacer. Y ahí es en donde nos entra el remordimiento, ¿sí ve? El remordimiento, y hay cosas que definitivamente no se pueden echar para atrás. A un niño no lo vamos a volver a meter al útero, ¿no? Y ya de regreso va el chamaquito o la chamaquita, no. Pero sí podemos afrontar de una manera diferente esta realidad que nosotros nos impusimos. Ahí es en donde estaría la diferencia. Y se nos está terminando el tiempo. Mañana vamos a continuar, no con este tema justamente, pero estamos hablando al respecto y vamos a seguir hablando de sus participaciones. Ahora me toca a mí. Vamos a ver quién se lo lleva. Se lo lleva Noemí Mora. Este libro, 100 autorretratos mexicanos. Muchas felicidades, Noemí. Tienes que pasar por tu regalo de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde. 5 a 6 de la tarde aquí en nuestra torre de Promomedios con una copia de tu identificación. Nosotros por el día de hoy nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Nos escuchamos el día de mañana.